Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi nos trae a Roselia con Firebird. Así que nada, Alexi patrocina la reacción. Dice que es una banda formada en 2016 por Band Dream. La banda está formada por Aina Aiba a la voz, Haruka Kudo a la guitarra, Yuki Nakashima al bajo, Megu Sakuragawa a la batería y Kanon Shizaki al teclado. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisaros de todas las reacciones y vamos allá. 空がどんな高くても羽がちぎれ散っても飛び立つこと恐れずに焦がせ失う絆 Fly to the sky Firebird ついえの夢燃え上がれ 夢があるから手伝えの予告しただけどそれは掴む翼だと雲よ泳ぐのフライボで彩りのように We are like a mountain 良くなって夢の負けないあなたの出て行きたいんだ冷静になって手の距離で抱きしめ合い縛りしぐさをそして新世界じゃあ来るべあの夜の答えはまだわからずだけど前だけにきっと光を差すと終点をこの世界奪って思うままにBueno, pues es de esta serie de bandas, ¿no? Que tiene Bunker Dream. Y bueno, pues Eso te iba a decir, digo, uy, esto claro, claro, además están haciendo de Ave Mújica ahí en están anunciándose, la efectivamente. publicidad, sí. Claro, claro. Bueno, el público está como loco, es un estadio que está lleno. Pues Todas tenemos que van. hacer con una luz de esas. Sí, totalmente, tío. Es decir, ¿dónde se consigue? Que la campana no es lo mismo, parezco aquí Van muy corporativas, ¿vale? Aquí con el tema de Roselia. Fiverr, bueno, pues, a ver, a ver. Por un lado, tenemos, pues eso, a Yukina Sayo, Rinko, Ako, Rinko. Y bueno, la voz es un registro mm, que es potente. Al principio me ha engañado un poco porque ha empezado con un registro grave y luego ha ido subiendo, así sí. que afirmándose como From Woman
y con autoridad, ¿vale? Es decir, ha hecho los estribillos con notas largas y ha alcanzado tonos agudos. Así que, bueno, es una cantante que lo que me dice que es muy versátil, ¿vale? Que tiene control de su voz, tanto para momentos más pausados e íntimos, tiene registro con notas agudas y tiene control de aire para mantener las notas, así que muy bien. Em, de momento, en lo que es la banda en general, veo que es muy rápida la canción, Es muy power. es muy power. De momento, lo que hacen es la guitarra, pues mantener muchos power chords para mantener esa intensidad, ¿no? Mantener todo el tiempo con la mano derecha y meter mucha caña, al igual que el bajo, que prácticamente se mantiene en las notas fundamentales. Hace algún fraseo, pero cortito. Y la batería, pues está muy bien, muy enérgica. Además que tiene buena batería, ¿eh? Sí, sí, buena batería. Tanto en el bombo como en los pedales está muy bien, anticipan los cambios de sección, explotan el estribillo, em, se desata, sobre todo cuando se hacen los coros, y da esa sensación, ¿no? Como que va increciendo. Sí, Hay, bueno, lo que es la letra en sí, el significado, habla de, es como como renacer con fuerza, ¿no? Como el ave fénix y tal. Así que da una identidad así como de poder, de dramatismo, también un rollo sinfónico. Así que, bueno, es interesante la sí, propuesta sí. que tienen. Así que, bueno, vamos a seguir. A ti de momento bien, ¿no? Sí, sí, yo estoy aquí flipándolo ahí con la batería y cómo canta esta chica. Claro, claro. También la letra, pues, habla de un conflicto, de una oscuridad interior, de una transformación, de una determinación, ¿no? Para crecer y volver a levantarse. Bueno, sí, casa bastante con lo del ave fénix. Así que, bueno, perfecto. Y que tu destino no está escrito por otros. Bueno, venga, vamos a darle. Quieto parado. Le ha dejado de funcionar el micro a la cantante. No es Y me que he dado cuenta, digo, no es que estaba dejando cantar al público, sino ha mirado al técnico de sonido y le ha dicho, ojo, el micro, así, me- el micro, no está yendo el micro. Vamos a verlo. A ver si vemos aquí este gesto. Fijaros cómo va a señalar el micro porque no le está funcionando. Bueno, a la gente le ha venido genial porque lo ha dado todo cantando, ¿vale? pero vamos, Han dicho el público, ay, este, ya venga, que da igual, sin micro ni nada, ¿eh? bueno, yo creo Ya que cantamos la nosotros. gente se la ha tomado como, ahora cantamos nosotros, es nuestro momento, ¿vale? Pero la cantante en ningún momento ha dejado, es decir, aquí en Sí, sí, este estaba caso, ahí con el micro en la boca. por parte de Yukina, ha sido un momento tenso, pero hay que decir que el resto del grupo, muy profesional, han Sí, sí, seguido han a seguido tope, como cantando y diciendo, eso, haciendo los coros. ya se resolverá. Ha mirado para arriba y ha dicho Dice, arigato. gracias, ¿eh? Ha agradecido al técnico como diciendo, bien, lo ha resuelto, amigo, lo ha resuelto.
porque vaya papelón. Pues sí.最初は上を見ることも空を望むことも怖かった手の中からの銀河は高くその星の輝きに憧れては風が眩しくてただ悔しくてだけど今は一言羽ばたこう頂点の夢と俺の孤独のバイオレ彩りのように We are たび違う頂点への熱のアビソンあなたも絶対行きたいんだ全盛の天命夢の中で生きるなと音楽の世界に歌えし世界あなたの近くもっと近づけもっともっとMadre mía. Menudo final. Qué sorpresa que cantaran todas. Cantan todas, sí, sí. Digo, mira, canta la No, guitarrista. Anda, mira, canta la otra. Mira, canta la la bajista, a ver, y ahora la batería. y la teclista. Ahora Digo, la teclista también. ¿esto qué es? Vale, fenomenal. Bueno, ha estado simpático al final. Así que, muy bien, muy bien. Creo que está bien porque es a ratos power metal, a ratos sinfónico. Está bien. Me parece bien cantado, bien ejecutado. La guitarrista da la sensación. Es que claro, yo no sé cómo han hecho. Esto es un grupo hecho con un casting. Entonces, yo a veces no me queda claro si a los músicos los eligen por la habilidad o por la apariencia y que ya aprenderán a tocar. En la guitarrista me da esa sensación. Yo me estaba preguntando si cuando hacen algún evento de esto es como un festival y van cambiando los grupos, ¿eh? Sí, Sale esta, luego sale Reisa Swilen o posiblemente sí. Es que mira, la guitarrista, Ave Mójica. la guitarrista, su solo ha consistido en tocar todo el tiempo una nota, una cuerda y hacer, ¿sabes lo que te digo? Es decir, intercambiar y no ha hecho, digamos, algo elaborado, sino que es como lo más sencillo que se puede hacer en solo, muy aparente, pero que se ve que no hace más Que porque no no puede. tiene muy ¿Sabes lo que, mucho sabes lo que te bagaje, digo, ¿eh? no? Claro, efectivamente. Entonces, vamos, me iría otra vez al solo para verlo. Para que te fijes que son cuerdas al aire intercambiando con las cuerdas.
en una sola cuerda o como mucho en dos. Es que aquí va a ser. Fíjate, el solo. Tú que estás acostumbrado a ver los solos de chicas, de guitarristas potentes, ¿vale? Así que mira. Tú no. Claro, es decir, lo que hace básicamente es un ligado de Si se tres ha notas. centrado en Claro, las del medio. es un ligado de tres notas, otro ligado de tres notas que bajas y después, ¿sabes lo que te digo? No, en la misma cuerda, es decir, que tampoco ha sido Eh, una cosa hiper complicada que cualquiera puede aprender entrenando un poquito. ¿Sabes lo que te digo, no? sí, Y todo bueno, el, luego hay que y tocarla, todo el ¿eh? tiempo, cuando yo hablo de power chords, power chords es la fundamental con la quinta y con la octava, ¿vale? Estas tres notas tú vas cambiando, ¿vale? Estos son los power chords famosos, ¿vale? Que vas cambiando. Entonces, el dibujo es el mismo, simplemente tienes que hacer mucha mano derecha para ir cambiando. Es decir, que eso se puede entrenar, ¿vale? Es como el proceso que ha sufrido Yuki, Sí, perdón, Miku en mico, Band mico. ¿vale? Que aprendió primero a hacer, digamos, la rítmica con los power chords y después ya ha ido aprendiendo a hacer cosas más elaboradas, ¿no? Ya, ya. Pero el que tú toques una cuerda y de pronto hagas un ligado es tocas una vez y haces una, dos, tres o las notas que sean, ¿no? Haces otro aquí, haces un slide y después vas manteniendo la cuerda al aire y vas intercambiando, tampoco es muy complicado, que digamos. ¿Sabes lo que te digo? Ya, Y ya. la sensación es esa, que a lo mejor han hecho un casting, es una chica muy aparente. Lo mismo, como todo esto va relacionado con animes y tal, yo no sé si a lo mejor ella es actriz de voz y ha terminado también incorporándose a la banda, no lo sé. Todo esto me estoy tirando un pedazo de triple, Pero vamos, desde tu campo, además. pero que da la sensación, ¿sabes? Repito, porque hay gente, como te digo yo, hay guitarristas que aunque toquen tres notas, el, el cómo lo hacen te da la sensación de que saben mucho más, ¿vale? Pero aquí me da la sensación de como que está limitadita. Ya. Bueno, ya está, vamos a repetirlo, el verlo y ya está. Vale, no insisto más. Eh, pero vamos, a ver, el bajo también es igual. Es decir, el bajo lo hace sencillo, lo que pasa que un bajo que vaya manteniendo sus notas fundamentales y tal, va a disimular siempre más, ¿vale? Ha hecho alguna cosita, algún adorno el bajo, pero ha cumplido muy bien su función. Sin embargo, la sensación de estar suelta, digamos que todo lo que ha aprendido el bajo lo hace de manera muy resolutiva, me da la sensación como que por lo menos está más segura que la guitarra, ¿vale? Ya. La batería va súper suelta, la batería domina. La batería Esa- no hay ningún problema. Además, eh, con una sonrisa en la boca que estaba correcto, la muchacha y correcto. La, metiendo cera ahí con las baquetas, sí, el teclado, el teclado creo que también, que em, también que que también domina, me da la sensación, ¿vale? yo creo que sí domina, porque Sí, dominar un piano, un teclado así, además con esa cara que pone que no ha sonreído ni tenía la sí, misma cara, sí, estaba bueno, ahí súper seria, no sé por qué. ha sonreído en un momento. em, sí, además, mira, ¿lo ves? Y además está muy pendiente de lo que está tocando, porque no está muy segura. Pero bueno, sensaciones que tiene uno. De todas maneras, la actuación ha salido bien. Es decir, lo que tenían Sí, que sí, tocar lo han no, tocado bien.
¿vale? Yo no tengo ninguna queja, No, no, y además. el público menos, el público estaba como loco, así que Buah, estaban todos entregados ahí. el resultado ha salido bien. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Como ha hecho Alexi, por ejemplo. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo. Ahora hay una cosita nueva que es si quieres invitarnos a un café, es decir, lo que valdría un café, pues es un enlace en el que se hace una aportación muy pequeñita, simbólica, si lo que quieres simplemente es aportar para que sigamos en este camino de hacer más reacciones. Bueno, si salto una publicidad durante una reacción y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te vamos a recomendar más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.